Intel ha presentado lo que podría ser una de las mayores revoluciones en el mercado de los semiconductores. Tras muchísimas décadas de promesas y de hype, parece que el concepto de los semiconductores basados en cristal se va a convertir en una realidad y en Intel piensan que ya han conseguido los suficientes avances. De hecho, en su evento de innovación anual han enseñado los primeros prototipos que sustituyen el tradicional sustrato orgánico, que es el estándar durante los últimos 30 años, y que básicamente es una resina, un epoxi, que sirve de cama para que las grandes máquinas litográficas construyan encima los propios semiconductores. Hasta ahora no se podrían fabricar en escala, porque no se había encontrado un método específico y con un nivel económico razonable, pero las ventajas cuando lleguen en los próximos 3 años aproximadamente, según Intel, van a ser increíbles. Lo primero, mayor densidad, esto es lo más importante. Era uno de los grandes factores que bloqueaban la evolución dentro del diseño de semiconductores, que estaba bajando los nanómetros en los que se imprimen, pero el propio sustrato inferior con estas resinas impedía ir mucho más allá. Por ejemplo, según Intel, cifran en un 50% aproximadamente la densidad de todo tipo de transistores que cabrían en el mismo área utilizando el mismo proceso. Otra de las ventajas más grandes se consigue a la hora de situar los semiconductores uno encima de otro. Ya sabéis que este es un proceso que se denomina Stack 3D y que para reducir el espacio que ocupan se sitúan diferentes partes del mismo procesador o del mismo chip unas encima de otras en vez de en los laterales, como era común tradicionalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si tienes la memoria o la parte del procesamiento en la primera capa y luego encima tienes la memoria, o tienes un núcleo gráfico, o tienes los buses de conexión, o tienes el sistema de I/O, necesitas al final pasar unos cables de comunicación, unos cables minúsculos para ir haciendo toda esa transmisión de datos. Al estar uno encima de otro van mucho más rápido, pero dentro de los sustratos de resina estábamos muy limitados a la cantidad de agujeros que podíamos hacer con el cristal. Según Intel, esto se multiplica por 10, es decir, un núcleo de proceso podría tener 10 veces mayor ancho de banda, por simplificarlo de una forma, a la hora de comunicarse con la memoria que tiene justo encima. Con lo cual se reduce no solo la latencia, el consumo, se pierde menos energía en forma de calor o en forma de radiación y señales perdidas, y en general vamos a tener una producción mucho más simplificada, una vez que ya hemos conseguido dar el salto al cristal como sustrato. También va a simplificar relativamente los procesos avanzados que hay de postfabricación. Una vez que se ha diseñado el semiconductor, lo hemos puesto en esta capa, hay que hacer toda una tarea ingente y que muy pocas fábricas en todo el mundo pueden hacerlo, que es empaquetarlo para convertirlo en el procesador, que luego puede ir en un teléfono móvil, puede ir en un ordenador portátil o que lo puedes comprar tú para tu propio ordenador. Pero por resumirlo, creo que Intel tiene aquí uno de estos grandes saltos tecnológicos de los que se ven cada 2 décadas aproximadamente y que por fin podría llegar en vez de quedarse como una de estas eternas promesas como el grafeno y diferentes elementos. Así que estaremos muy atentos a lo que va a ir presentando Intel durante los próximos meses y los próximos 2-3 años, a ver si tenemos una fecha definitiva, pero sin quitarle un ojo y dejar de vigilar a los grandes rivales de Intel, demuestra que al final Intel ha estado invirtiendo muchísimo dinero en todo este tipo de conceptos, miles de millones durante los últimos 5 o 10 años, y que al estar compuesto de una gran diversidad de múltiples divisiones, porque en cierto sentido Intel es un conglomerado, pues se puede permitir esta integración industrial vertical y nosotros beneficiarnos de ello en el futuro. Si queréis muchos más detalles sobre este avance de Intel y en general sobre la industria de semiconductores o
sobre tecnología en general, os podéis suscribir al podcast de Mixio, en el que todas las mañanas os cuento la actualidad tecnológica en muy pocos minutos, y si os parece mucho mejor, pues podéis suscribiros al boletín de texto que os llega al correo también cada mañana, y en 2 minutos vais a tener toda la información que necesitáis.